Para mí, un aspecto crucial de la transferencia es el recurso humano. Si uno logra formar un recurso humano que se inserta en el medio socioproductivo, es la mejor garantía de transferencia. ¿Por qué? Porque esa persona va a actuar en un sistema de retroalimentación. Va a volver a la academia con planteamientos. Se fue formado de la academia, pero va a volver a la academia con planteamientos y es el mejor nexo para la transferencia. Eso me parece que como concepto general, el recurso humano, digamos, es quizás uno de los elementos más sustantivos en términos generales para hablar de transferencia. Concretamente, digamos, yo lo concibo dentro de las áreas sociales a la transferencia, porque bueno, la experiencia mía es más bien en las áreas biológicas, en las áreas de productos de transferencia, digamos, que empresas potencialmente pueden elaborar o pueden llegar a, digamos, al medio productivo. Pero dentro de las áreas sociales, yo lo relaciono más bien con las necesidades que pueda tener la sociedad dentro de los distintos grupos o dentro de un tema específico de investigación, digamos, y cómo el estudio del área específica, digamos, se pueda llegar a volcar dentro de lo que el grupo específico, el espacio específico donde está el área de investigación, pueda llegar a implementar, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Que sea simplemente una cuestión teórica, digamos, donde estás con toda la profundización del tema ese, sino en la cuestión de que haya un convenio, ¿no? O algún tipo de relación con el grupo específico, digamos, que es objeto de estudio, lo desconozco en el caso tuyo específico, pero que puedas llegar a ese conocimiento que vos has profundizado, tratar de ver cómo puede mejorarse ese objeto de estudio o esa área específica con respecto a que se transfieran ese tipo de conocimientos. A través de los múltiples, digamos, instrumentos que tiene CONICET, por suerte hemos avanzado mucho con respecto a que hay una gran multiplicidad. Y esto que decíamos, la cuestión de que todo esté perfectamente establecido, digamos, no que sea una conversación de café de un amigo, bueno, sí, yo hago tal cosa o tal otro, sino, bueno, está bien, encaremos un proyecto conjunto, yo aporto con esto que vos sabés, que yo sé, vos necesitas que yo te implemente este tipo de cosas, digamos, todo con respecto a acuerdos específicos que vayan a través de CONICET, porque es quien nos puede proteger a nosotros con respecto a todo lo que es la propiedad intelectual y que eso esté volcado. Quizá el doctor Laborde pueda darte más ejemplos específicos de otras áreas. No es algo sencillo de hacer la transferencia, y qué es la transferencia, y ni siquiera yo la tengo clara, te diría. Pero lo que te puedo decir es que para transferir algo se necesita otro. Primer punto. Y como dije antes, tener la mente abierta y saber, creo que también lo dijo Rubén, ese otro también te puede enseñar a vos. Entonces, lo importante es establecer el vínculo. Una vez que vos estableces el vínculo con el otro, podés generar una transferencia. Las herramientas que sí hay, vienen después. Ese es el problema que yo vi cuando asumí la vicepresidencia, que estaban las herramientas primero. Y no podía hacer eso. Primero tiene que haber gente que sea capaz de establecer el vínculo. Y una vez que vos logras el vínculo, y tenés la mente abierta, obviamente, pero hay ejemplos muy interesantes. Hay una arquitecta, Peilouvet, que trabaja, tiene la base en Córdoba, pero trabaja con los carpinteros de la zona. Y bueno, se va enriqueciendo con lo que le van diciendo los carpinteros y van construyendo casas de madera muy interesantes. Por ejemplo, el otro ejemplo típico que últimamente lo estamos mencionando bastante es el vínculo. Además, el vínculo a veces se da por azar, ¿eh? El vínculo es azaroso. El caso de este muchacho físico, yo no me acuerdo el nombre, que está en CONICET, pero también en la CONEA, fue una reunión que convocaron en Bariloche, que convocó el intendente, iban gente del hospital, de distintos lugares, fueron ellos. Hernán Patricio. Y una médica pediatra del hospital dijo, tenemos un problema porque hay una cuestión congénita acá, donde los bebés pueden nacer con alta viscosidad en sangre.
Y es algo que tenemos que detectar rápidamente porque si no el bebé se muere. Y los métodos para detectar viscosidad en sangre requieren una cantidad de sangre importante, imposible de sacar al bebé, y tardan un poco. Este lo escuchó, se fue a un becario y dice, ¿te animas a hacer una tesis doctoral con esto? Bueno, desarrollaron una especie de chip, no es exactamente un chip, pero algo parecido, con una gota de sangre te miden la viscosidad inmediatamente. Y ahora ese becario, junto con él, pero más el becario que él, están incubando una empresa. Están en California aprendiendo cómo incubar una empresa. Entonces, el vínculo es esencial para la transferencia. Y no solamente tenés que buscar la transferencia que te dé un rédito económico, sino que desde el CONICET tenemos que buscar transferencias que puedan mejorar de alguna manera la calidad de vida de la gente. Más o menos eso. Si me permiten, ahí va la cuestión de lo que yo hablaba, de esta cuestión de relevamiento de las necesidades, porque a veces se puede dar esto como casualidad o eventualmente, bueno, a Cerela por ahí ha ido, va gente que busca porque sabe que nosotros trabajamos con bacterias lácticas. Entonces, digamos, es como que si buscan algo con bacterias lácticas van y preguntan específicamente, pero dentro de todas las otras áreas es como que hay una desconexión, digamos, ¿no es cierto? No se sabe qué es lo que necesita cada grupo específico, digamos, de todo el universo, digamos, del país, y todo lo que los investigadores estamos en lo que estamos trabajando, digamos. Y yo les digo, les vuelvo a poner el ejemplo de Tucumán porque, bueno, es un lugar un poco más chico donde más o menos uno conoce cuáles son las áreas en las que trabajan algunos de los grupos. Pero cuando se imaginan en 9.000 investigadores, digamos, ¿no es cierto?, que hay en CONICET, el disponer de toda la información y de todas las potencialidades que tenemos dentro del sistema científico y que eso esté desconectado de toda esta área, de todo lo que la sociedad necesita. Entonces ahí donde yo decía hay que trabajar en este tipo de cosas, porque una cosa que yo diga, bueno, este es el área de vacancia, me gustaría trabajar en esto, me parece que en el país no hay nadie trabajando en el tema, o que, porque así empezamos con algunos de los temas nosotros, digamos, de investigación, no había nadie trabajando en el tema, empecemos a trabajar, y uno va avanzando, etc. Ahora, de esto, ¿no es cierto?, si yo a esto lo puedo direccionar a este avance en el conocimiento, en vez de estudiarlo solamente desde el punto de vista de lo que al grupo se le ocurre, o de la gente que está involucrada, que está pensando que eso avanza, ¿por qué no se lo direcciona al área de vacancia específica que pueda tener la empresa, el grupo, el municipio, la ONG o quien sea, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde tenemos la falla nosotros en esta cuestión de llegar al vínculo, porque muchas veces los vínculos se logran de manera totalmente, digamos, ocasional, o porque uno puede buscar o porque sale en el diario alguna noticia, etcétera, etcétera, pero creo que nosotros tenemos que trabajar desde CONICET para que eso se pueda llegar a profundizar de alguna manera o a tener un poco más disponible todo este tipo de información para llegar que digamos, estoy de acuerdo también con lo que decía el doctor Bottini, que a veces en las áreas regionales es como que uno tiene todo el grupo de, ¿no es cierto?, en Tucumán también la parte de la estación experimental trabaja con caña de azúcar, trabaja con limones, digamos, porque son las áreas, digamos, productivas por excelencia de la provincia, pero hay muchísimas otras áreas que están con grandes áreas de vacancia y que podrían generar, digamos, proyectos de estos de transferencia de las áreas de ustedes, de las áreas agrícolas, digamos, donde se podría avanzar muchísimo sobre el tema. Y les aseguro que a veces hay desconocimiento de este tipo de potencialidades que pueda tener. No es solamente un problema de metodología, sino también es un problema cultural. Es decir, el CONICET no nos dice tienen que hacer transferencia. El CONICET nos dice tienen que publicar paper y dirigir recursos humanos. Eso es lo que hacemos. Entonces, el investigador que hace transferencia, porque realmente tiene vocación de hacerla, pero el CONICET no se lo obliga, no le obliga. Vos podés llegar a investigador superior sin haber hecho nunca una transferencia. Además, voy a tomar un poco lo que decía Checato con respecto a las becas doctorales. En general, en algunas universidades, para doctorarte, además de defender la tesis, tenés que haber publicado un par de papers en revistas internacionales. O sea que ya le das la formación académica a ese chico. Y después le pedís que haga transferencia y te va a decir, no, a mí me llaman a hacer otra cosa. Por ejemplo, ahora en estas ideas proyecto, un instituto de Bahía Blanca, el Blapiqui,
presentó una idea muy interesante. Ellos son, por supuesto, Planta Piloto de Ingeniería Química, han trabajado con el polo petroquímico muchos años. Ahora, obviamente, el polo se privatizó y ya están buscando otras cosas, se están reconvirtiendo. Pero el concepto que tienen es, bueno, muy bien, una tesis doctoral, va a tener su formación académica. Pero al primer año de haber avanzado en la tesis, el alumno tiene que encontrarle alguna utilidad. Que esa tesis termine en algún producto o en algún proceso de interés. Lo cual es novedoso realmente y es muy bueno. Pero no es una cultura del CONICET hacer tecnología o hacer transferencia. Ese es el primer problema. Y por lo tanto no tener las herramientas, porque vos entrás al SIGEVA y está difícil a veces meter lo que vos haces de transferencia o alguna otra cosa que no sea el paper o la dirección de recursos humanos, dirección de tesis. Incluso para la gente que está en vinculación tecnológica hay que pedirle por favor a los encargados de sistema que les habiliten formas para identificar rápidamente el investigador que le puede resolver el problema, qué sé yo. Por ejemplo, el otro día vino Koanov, que es una persona que ya debe tener más de 80 años, que trabaja en el INTI y que quiere desarrollar instrumentos o aparatos para discapacitados. Entonces tenemos que empezar a buscar en el mapa del CONICET quienes pueden responder a esta demanda. Y no nos resulta fácil. Estamos hablando con la gente de informática, de sistemas, mejor dicho, para que nos resulte mucho más fácil esa búsqueda. O sea que hay un problema esencial en el CONICET que no nos educaron para ello.